de decir todo lo que Dios quiere que diga, porque luego tenemos algo muy importante, la presentación de 2 bebés. ¿Sí? Por favor, abra su Biblia en el Salmo 127. Primero va a aparecer una placa con el título del mensaje. Bienvenidos a los que nos visitan. Siempre es bueno tenerlo con nosotros. Deja que Dios diseñe tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios sea el que diseñe nuestra vida? El que orqueste y sea el arquitecto de nuestra vida. Amén. Bueno, abra su Biblia, como le dije, en el Salmo 127, va a aparecer en la pantalla. Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan que Dios le hable? Amén. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado Dios dará el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo, el Salmo 127, es parte de un conjunto de 15 salmos llamados cantos graduales o cantos de ascensión. En el segundo templo, en el templo de Jerusalén, había 15 escalones, donde en cada escalón, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, los levitas, salmistas y el pueblo de Israel iba ascendiendo hacia el templo, iba cantando un salmo, comenzando por el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén, Jerusalén se encontraba a 750 metros por encima del nivel del mar y Jericó 260 debajo del nivel del mar. Por eso cuando usted lee la parábola del buen samaritano, dice que descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, aproximadamente 1000 metros, 1 kilómetro en bajada constante. Algunos cuando eran niños, o yo ya no lo puedo hacer, recuerdo que lo hacían las canteras allí en El Dorado, ha corrido en una bajada, una pendiente y no puede frenarse. Así que eran 1000 metros, 1 kilómetro de bajada. Por eso también dice que descendía un sacerdote y descendía un levita. Iban camino a Jericó y 29 kilómetros era ese trayecto. El trayecto era muy corto para andar. Así que era imposible que el sacerdote no hubiera visto a ese hombre que quedó medio muerto mientras descendía. El problema es que el sacerdote venía de trabajar un mes en el templo y quería llegar a su casa a ver a su esposa, a ver a sus hijos. Le cuento esto para que sepa nada más. El levita también lo vio. Dice que el sacerdote cruzó por arriba. El levita tuvo intenciones de hacer algo, pero no lo hizo. A veces con intenciones no alcanza. Y el buen samaritano sí lo hizo. Usted conoce la historia. Bueno, este Salmo 127 es el único de estos 15 que escribe Salomón. Se le atribuye a Salomón. Salomón escribió dos salmos, el Salmo 72 y el Salmo 127, y dentro de estos 15, el 122, el 124, el 131 y el 133 se le atribuyen a David, y los otros 10 son anónimos. Pero a mí me impactó, porque la vida sin Dios no tiene sentido. Si Dios no dirige nuestra vida, entonces estaremos perdidos. La idea central de este salmo es que sin Dios nada vale la pena, pero cuando le das a Dios el lugar que le corresponde, puedes descansar en su bendición. Sin Dios no vale la pena, pero con Dios sí vale la pena todo lo que haces. Si no, es en vano. La palabra vano aparece 3 veces en este salmo y significa algo que no tiene valor ni mérito. Es un logro vacío. Así que yo me acordé, mientras preparaba el mensaje, de otro pasaje,
una placa, solamente va a aparecer el versículo 26, es del 24 al 27, que habla de la casa sobre la roca. Usted lo conoce, un hombre prudente, sensato y uno imprudente e insensato. Uno construye su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Y cuando vienen los vientos, y es digno de ver que los vientos, las tormentas y las tempestades le vienen a los dos. Pero pasó algo diferente con el que tenía la casa bien construida. Dice el prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Sobre qué está cimentada tu vida? ¿Sobre qué está cimentado tu ministerio? ¿Sobre qué está cimentada tu fe? ¿Sobre qué está cimentado tu matrimonio? ¿Sobre qué está cimentada tu familia? ¿Está sobre la arena o está sobre la roca? Mi ministerio, mi familia, mi matrimonio está sobre la roca. Ahora bien, el hecho de que nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro matrimonio esté cimentado sobre la roca no quiere decir que no vengan vientos, que no crezcan los ríos y que no vengan lluvias, porque van a venir, porque es parte de la vida. La diferencia radica no en lo que decimos que somos, sino en qué está cimentada nuestra vida y nuestra fe. Cada uno de nosotros tendríamos 1.000 millones de motivos para irnos de la iglesia. ¿Usted cree que esta iglesia es perfecta? No lo es. ¿Cree que existe una iglesia perfecta? No la hay. ¿Un pastor perfecto? Menos. ¿Hermanos perfectos? Menos. No la hay. La diferencia radica en qué o sobre quién está cimentada nuestra fe, nuestra vida, nuestra familia y nuestro matrimonio. Así que si Jehová no nos ayuda a edificar nuestra vida, estamos trabajando en vano. Estamos subsistiendo en nuestra fe. Porque también nos van a afectar no solo las lluvias, los vientos y los ríos, nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Muchas veces no nos vemos como Dios nos ve y tenemos tendencia a creer que nosotros somos como los otros dicen que somos. Pero nosotros somos hijos de Dios y nuestra fe y esta iglesia y tu casa y tu matrimonio y tu ministerio, si está cimentado sobre la roca, ni los vientos, ni los ríos, ni las tempestades lo van a poder derrumbar. Sentirás moverse tu casa, sentirás los vientos, sentirás el río crecer, llegarás cerquita allí, pero Dios prometió que aquel que estuviera cimentado sobre la roca no se iba a caer. ¿Cuántos quieren tener su vida cimentada sobre la roca? Su familia, su matrimonio cimentado sobre la roca. ¿Por qué fracasamos muchas veces en lo que empezamos? ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? ¿Por qué fracasan tantos proyectos? ¿Por qué fracasan tantas familias? Yo te lo diré. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podemos hacer. Así que Salomón introduce esta idea mediante dos imágenes paralelas. La construcción de una casa y la protección de una ciudad. Luego la aplica a quienes trabajan arduamente pero sin confiar en Dios. Finalmente concluye hablando de la provisión divina para nuestras necesidades, utilizando a los niños como ejemplo. La primera parte del Salmo trata sobre la bendición y la provisión de Dios en el trabajo, y la segunda parte sobre la bendición y la provisión de Dios en el hogar. Usted leyó allí, por demás es que te levantes temprano y que vuelvas tarde a reposar. Y que comas pan de dolores. ¿Cuál es el pan de dolores? Ese que aunque hagas lo que hagas y te esfuerces, nunca traerá satisfacción a tu vida. Porque si Dios no es el centro de tu casa, es imposible tener satisfacción.
La bendición y provisión de Dios lo leímos. Vamos a echar un vistazo a la primera parte sobre la bendición en tu trabajo. Y esta sección nos dice dos cosas en particular. A, sin Dios, nuestro trabajo es en vano. En primer lugar, sin Dios tu trabajo es en vano. El versículo 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los centinelas. El salmista advierte contra la autosuficiencia. Dios quiere que encuentres bendición y plenitud en tu trabajo, pero esto no sucederá nunca sin Él. Sin Dios tu trabajo será vacío, frustrante, inútil y en vano. Un conocido actor, creo que fue Jim Carrey, dijo: ojalá todo el mundo halle la fama, que sea millonario y sea reconocido en todo el mundo, para que se dé cuenta que sigue tan miserable como lo era antes de tener a Dios. Hoy ya no hago tantas películas porque el cine me dejó de lado, pero hoy me siento más rico que antes, porque he encontrado el verdadero sentido a mi vida. He encontrado a Jesucristo y tengo esa paz que ni los millones, ni la fama, ni el poder me deberían dar. Así que si estabas pensando en ser millonario, ese no es el fin del ser humano, según Dios. El fin del ser humano es que conozca a Cristo para tener la vida eterna, la cual ningún título, ni posesión, ni dinero, ni estatus puede llegar a comprar algún día. Somos ricos porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ahora bien, el salmista advierte contra la autosuficiencia en estos versículos. Dios quiere que encuentres bendición y plenitud, pero sin Él será en vano. Este versículo habla de dos tipos de trabajo: construir y luego proteger o mantener. Porque una cosa es construir, pero después hay que mantener. Porque la casa cuando se construye se ve linda, pero después hay que hacerle su mantenimiento. Así que vamos a hablar primero de construir. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este versículo habla específicamente de construir una casa, pero en realidad se aplica a todo lo que construimos en nuestra vida. Ya sea una casa, un negocio, una iglesia o un hogar. Próxima placa. Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice lo siguiente: porque toda casa tiene su constructor. Capaz que tuviste la bendición de hacerte tu casa. Ojalá Dios me dé la bendición a mí de un día poder hacer mi casa. Por el momento alquilo. No soy dueño. Porque toda casa tiene su constructor. Pero, y dijera Juan los peros de Dios, pero el constructor de todo, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salomón dice que no se debe empezar nada sin Dios. Y ojo, porque a veces, producto de nuestras emociones o creyendo que vamos a ser más felices si tenemos, si podemos, si logramos, podemos quitar la vida de lo que es verdaderamente importante. Y lo que es importante para los hombres muchas veces no es tan importante para Dios. Dios no te llamó para que seas feliz, eso va a ocurrir después de acá. ¿O no dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo? Tristemente muchas veces somos más felices si tenemos la billetera llena que cuando la tenemos vacía. Pero ¿sabes cuántos hay que tienen la billetera llena y están muriendo en un hospital? Para la gloria de Dios, hoy nos visita a un gran amigo, Michel, que fue sanado de cáncer. Oramos por él y él está bien sano. No hay nada que pague el estar sano, ¿verdad, Michel? Nada. Así que uno no es tan pobre como se ve, ni tan rico como se cree.
Uno puede ser rico teniendo buena salud, comida en la mesa y un techo, aunque no sea de él, porque Dios le da la capacidad de pagarlo. Amén, ¿me siguen hasta ahí? Ya sea que comiences un estudio, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una relación, no lo hagas sin Dios. Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo lo que intentes en la vida, encomiéndalo a Dios desde el principio, porque si Dios no está presente, todo será en vano. Recuerda, si el Señor no edifica tu casa, tu vida, en vano trabajas para edificarla. Así que construir es en vano, pero también lo es proteger. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los centinelas. Esto se refiere a proteger o mantener lo que ya has construido. Y hay que proteger el matrimonio. Hay que proteger la familia. Hay que proteger a los hijos. En contra de uno mismo. En contra de las lluvias, las tempestades y los ríos. Hay que protegerlo. Y a veces los construimos, pero nos olvidamos de protegerlo. Y cuando queremos acordar, está entrando el agua por la puerta. La lluvia hizo unas goteras y como en los tiempos de antes había que poner olla y entrabas a la casa y era tim, pim, pom. Y ahí te das cuenta que no protegiste tu familia y tus hijos y tu matrimonio y tu vida, porque priorizaste el ministerio por encima de todo lo que realmente es importante. Así que está bueno construir, pero también tenemos que mantener. También tenemos que proteger. Esto se refiere a proteger o mantener lo que ya has construido, como dijimos. Si deseas la bendición y la provisión de Dios en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, no solo debes comenzar con Dios, sino que también debes perseverar con Él. Es lindo cuando venimos destrozados y aceptamos a Cristo y nos enamoramos de Él y todo parece fantástico. Estamos en el primer amor. Pero luego nos damos cuenta que no todo es color de rosas en la iglesia. Luego nos damos cuenta que en la iglesia hay caminos de rosas, pero también hay caminos de espinas. Decía mi pastor, cuando te casaste y la viste por primera vez a tu lado, la conociste en realidad. O lo conociste en realidad. Porque estaba despeinada. Descubrimos que nuestras princesas van al baño. Que al levantarse tiene el mal aliento. Y a veces se nos cae la estantería. Porque decimos, ¿qué pasó? O ellas dicen, ¿qué pasó? Es que el amor se construye. Cada día. Igual que la relación con Dios. Igual que tu relación con el Señor. Si no tenemos tiempo para el Señor, difícilmente nosotros seamos edificados. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad. Y el que nos quiebra cuando nos tiene que quebrar. Escuche, esto me impactó. La Gran Muralla China se construyó para defender a China de los invasores extranjeros. La muralla tiene más de 6.400 kilómetros de largo y más de 6 metros de largo. Su anchura varía entre 3,5 y 12 metros en algunos tramos. Es una muralla de máxima seguridad, pero aún los mongoles lograron entrar en China. ¿Sabes cómo? No la derribaron, simplemente sobornaron a los guardias. Por eso, a menos que el Señor cuide la ciudad, a menos que el Señor cuide esta iglesia, a menos que el Señor cuide nuestros matrimonios, a menos que el Señor cuide nuestras vidas, no podemos estar seguros. Porque solamente bajo sus alas podemos estar seguros.
A menos que el Señor cuide la ciudad, en vano velan los centinelas. Quizás pienses que eres invencible. Hay gente que piensa que es invencible. Hay gente que piensa que se la sabe toda. Hay gente que piensa que nadie le puede decir nada. Quizás pienses que eres invencible, que tienes todo bajo control. Debes tener presente a Dios en todo lo que hagas. Básicamente todo se reduce a esto. Espera que tu trabajo tenga éxito gracias a ti o gracias a Dios. Jesús dijo, como dijimos en Juan 15:5, separado de mí nada pueden hacer. Escucha, no esperes que Dios haga tu trabajo por ti, pero tampoco esperes que tu trabajo tenga éxito sin Dios. Invita a Dios a tu trabajo y a tu familia y pídele su bendición. Necesitamos aprender a orar como oró Moisés. Próxima placa, por favor. Salmo 90:17. A mí me gustó esta oración de Moisés. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de tus manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Dice, confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Pero ¿qué tiene que haber? Favor del Señor. Sin el favor del Señor y la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, todo será como construir sobre la arena. Porque los ríos van a venir, los vientos van a soplar, y la casa puede mantenerse en pie o puede terminar destruida. Dios quiere que encuentres bendición y plenitud en tu trabajo, pero esto solo sucederá cuando lo pongas en el centro. Cualquiera que sea tu tarea, cualquier cosa que hagas, pon a Dios en el centro y encontrarás plenitud en lo que haces, aún en el servicio a Dios. ¿Por qué muchos no son plenos sirviendo a Dios? Porque muchos están sirviendo a ellos mismos. Muchas veces nos servimos por el ego. Muchas veces nos servimos para hacer algo. Pero tú no necesitas tener una credencial pastoral, tocar un instrumento, cantar o ser un líder de la iglesia para ser alguien. Tú tienes el título más grande que un ser humano pueda tener: Hijo de Dios. Y eso no se aprende en ningún lado, ni se adquiere por nuestras propias fuerzas o por nuestra inteligencia. Eso es por gracia, para que nadie se gloríe. Dios quiere que encuentres plenitud en Él. Debemos aprender, si queremos conocer la provisión y la bendición de Dios en nuestro trabajo, que sin Dios nuestro trabajo es en vano. Esto es muy importante. Ayer no podía dormir por diferentes cosas que sencillamente no les interesa. Así que muy tarde, como a las 2 de la mañana agarré la camioneta y no sé cuántos kilómetros hice. Y me fui a hablar con el Señor. Y fui lejos, Y después volví por la ruta nueva y entré a Las Piedras, paré en la Plaza Las Piedras. Y dije, Señor, yo quiero dormir. Porque hay veces que no puedo dormir. Y no voy a andar tomando pastillas para dormir, yo soy un hijo de Dios. Lo que necesitaba era pedirle auxilio al Señor. Porque Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Así que hablé con Él y vine y pude dormir y me dejé pavadas y descansé hasta hoy a las 5:30 más o menos, que me levanté a orar y a repasar el sermón. Escuche, si usted no puede dormir, quizás esto le sea de edificación. En segundo lugar, Dios concede el sueño a quienes ama. El versículo 2: en vano madrugáis y os acostáis tarde, trabajando por el pan que comeréis, pues a quienes ama, Dios le da el sueño. Salmo 127:2. Es vano o inútil madrugar y trasnochar, trabajando arduamente para conseguir comida. No hay nada de malo en trabajar duro. De hecho, se supone que debemos trabajar duro y a veces es necesario trabajar largas jornadas. Marcelo trabajó ayer sábado y él puso, gracias a Dios, hoy me tocó fin de semana. Gloria a Dios. Pero hay una manera correcta y una manera incorrecta de trabajar. Y la manera incorrecta de trabajar es cuando se excluye a Dios. Tenemos tiempo para todo,
pero no tenemos tiempo para el Señor. Cuando estás trabajando sin descanso, a veces necesitas pedirle al Señor que te dé más. Pero a veces también necesitas bajar el ritmo y confiar en que Dios va a proveer para vos. Trabajar más no siempre es la solución. Confiar en Dios sí lo es. Confía en que Dios va a suplir tus necesidades. Dios quiere que trabajes y que trabajes duro, pero también quiere darte descanso. Dios concede el sueño a quienes ama. ¿A cuántos les cuesta dormir? Si les cuesta dormir por la preocupación, es que no estamos confiando en el Señor. Es que no estamos dejando nuestras cargas en el Señor. Miren, no tiene sentido agotarse trabajando ni trasnochar preocupándose. Dios quiere que descanses en su bendición. Próxima placa, Salmo 3, 5 al 6. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. Porque ¿quién me sostiene? El Señor. Próxima placa, Salmo 4, 8. Dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús durmió en una barca en medio de la tormenta. Tú puedes dormir tranquilo, sabiendo que Dios cuidará de ti. Dios quiere que confíes en Él en lugar de preocuparte. Dios nunca duerme. Mientras tú duermes, Él sigue obrando a tu favor. Dios permanece despierto para que nosotros no tengamos que hacerlo. Aparte es horrible ir a trabajar sin dormir, cansado, sin pegar un ojo. Trabajas hasta el cansancio y ¿qué obtienes? Él quiere que descanses bien, así que recibe el sueño como un regalo del Señor. Como un regalo del Señor. Con Dios al mando puedes descansar, puedes dormir. Ahora se complica un poco, Nico. ¿Llora mucho? Caroline, ¿llora mucho? Se complica cuando tenemos bebé. Pero Dios nos da la capacidad de descansar. Proverbios 10, 22, próxima placa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. El trabajo se convierte en una carga cuando se prescinde de la bendición de Dios. Cuando confías en la bendición y el cuidado de Dios, puedes descansar. Puedes descansar en su bendición mientras trabajas y puedes descansar en su bendición mientras duermes. Nunca me voy a olvidar. Era encargado de esa máquina, trabajo que dejé para poder servir al Señor porque los horarios eran horribles y me fui a Codique sin saber si iba a seguir o no porque el contrato era por 3 meses. Amaba ese trabajo, ese es mi trabajo. Yo desarmaba las bombas de amoníaco, nadie se animaba porque es venenoso, desarmaba los compresores, me decían le pasa algo a tal cámara, yo decía es el de Frosty, son los rulemanes. Amaba ese trabajo y se rompió un compresor. Entonces estuve 19 horas intentando reparar el compresor, claritas, y no me podía ni agachar. Pero no me podía ir porque los otros 2 compresores estaban fuera de servicio y había mucha mercadería que se iba a echar a perder. Así que no podía y puse un cartón en el piso y me acosté a dormir. Oré y le dije, Señor, no puedo, ya es tarde, se va a echar a perder la mercadería. ¿Y saben qué? Soñé que el cable rojo que estaba en el lugar 5 iba en el lugar 3 y el cable negro iba en el lugar 5. Y me desperté y dije, gloria a Dios. No había nadie allí, pero si lo hubieran visto. Y me lavé la cara y puse el cable 3 en el lugar del 5 y el compresor hizo ¡oh! Y arrancó a mandar frío. Yo dije, 19 horas rompiéndome la cabeza sin saber qué hacer, cuando solo tenía que tirarme al piso, pedirle ayuda al Señor. No dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en un sueño el Señor me dio la solución. Quizás la solución a tu vida no es mantenerte 19 horas despierto, es arrojarte a los pies del Señor y decirle, cambia mi esposo, cambia mi vida, cambia mi negocio, cambia mi matrimonio, cambia mi familia, cambia mis hijos, porque yo no puedo y estoy exhausto.
pero somos cabezones y queremos solucionarlo todo a nuestra manera. Todo lo podemos, pero Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedes en ti que te fortaleces. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay dos extremos que debemos evitar. No intentes hacerlo todo tú solo. Alguien me rezongó esta semana y me dijo: deja de decir que estás solo, porque no estás solo. A veces nos autoaislamos, porque como decía Estrella, nos han lastimado tanto y no hemos sanado, y sangramos sobre gente que nunca nos lastimó. No intentes hacerlo todo tú solo y no esperes que Dios lo haga todo por vos. No seas un adicto al trabajo, pero tampoco seas un holgazán. Dijo uno: hoy me levanté con unas ganas de trabajar. ¿Y qué hiciste? Me acosté de nuevo hasta que me pasara, dice. No seas, todos los extremos son malos. No hay nada de malo en construir, mantener o trabajar duro. Estas dos cosas solo pierden su valor o significado cuando las separamos de la confianza en el Señor. Sin oración no hay trabajo y sin trabajo no hay oración. El Salmo 127 lo deja muy claro: trabaja duro, termina tu día, confía en Dios y vete a dormir. Vete a descansar. Segundo, la bendición y provisión de Dios en tu hogar. Y aquí sí quiero agarrarlos estos 15 minutos que me quedan. Así que si a alguno se le está haciendo tedioso, sobre todo a los que nos visitan por primera vez, este puede ser el mejor día de tu vida. Porque si no conoces a Jesús, si no tienes a Jesús, entonces la vida sin Jesús no tiene sentido. Y nada de lo que hagas te va a satisfacer. Podrás construir imperios, podrás construir rascacielos, o podrás tener una humilde casa con la presencia del Señor y te sentirás tan satisfecho que ningún imperio ni rascacielos podrá llenar tu alma como lo hace la presencia del Señor. Ahora vamos a pasar de la bendición de Dios y provisión de Dios en tu hogar. Versículos 3 al 5. Vamos a leerlo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Hay tres cosas que aprendemos particularmente de estos versículos. A, los hijos son un regalo del Señor. Yo no los hubiera elegido tan bien como Él. Y ser hijos de pastor es una carga extra, que humanamente nunca le hubiera inculcado a mis hijos. Pero les tocó. Así que un día, Milena, cuando veas a Dios, te vas a poder quejar personalmente con Él. Oren por mis hijos. Oren por mi esposa. Oren por mi matrimonio. Y oren por mí. Porque hay una imagen que dice que al clavo que está torcido se lo deja quieto. Pero el clavo que quiere estar derecho se le da más martillazo. Mi misión y la misión de Dios para tu vida es que encuentres deleite en Él. Y no en una religión. Y no en lo que haces. Si mi deleite está en ser pastor y tener un micrófono en la mano, entonces estoy en el horno. Porque Dios puede quitarme la credencial. Puede quitarme el micrófono. Pero nunca apartará su amor y su misericordia de mi vida, porque Él me ama con amor eterno. Y a Él no le importa lo que yo haga. Él me ama porque me ama. Muchos quieren hacer más cosas para que Dios los ame más. En el mundo puede funcionar así.
A veces queremos hacer cosas para que nos amen y hacemos cosas y muchas veces no somos retribuidos. Pero en el reino de los cielos no. Dios no está interesado en lo que tú puedas hacer por Él. A Dios le interesa que hayas aceptado lo que su Hijo hizo en la cruz por ti hace más de 2000 años. Y vas a encontrar deleítate. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo te las va a conceder? Cuando te deleites en Él. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, no la credencial pastoral, no el ministerio, no la iglesia llena. La heredad que me ha tocado es algo incorruptible, inmarcesible. Allí en los cielos, cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y haya alcanzado la meta y pueda ver lo que Él ya prometió que voy a ver, esas calles de oro, ese mar de cristal, entonces van a soplar los vientos, se va a mover la casa, pero yo voy a tener puesta la mirada en el galardón. Y entonces nada te va a mover, nada te va a hacer tambalear, porque tú sabes quién eres, sabes a quién sirves y sabes hacia dónde vas. No estamos honrando una estatua, no estamos siguiendo una religión. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, que son las arras, el sello del Espíritu de nuestra promesa. Tenemos promesa de vida eterna, somos salvos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y porque Dios le plació, nos dio el don de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros dijimos, sí, te acepto, Jesús, y el Espíritu Santo entró. Y nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida sin merecerlo. Porque probablemente si hubiésemos estado en el lugar de Jesús cuando querían apedrear a aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, y la ley decía que había que apedrear a los dos, nosotros hubiésemos sido de los que agarraron las piedras para darle una pedrada. Me quedan 10 minutos, ¿puedo seguir? Los hijos son un regalo del Señor. Los hijos son herencia del Señor, son recompensa suya. El punto es que los hijos son un regalo. Depende de Dios para el cuidado de tus hijos tanto como para todos los demás. Y yo voy a abrir mi corazón. Le pedí a Milena que pasara adelante. Y voy a abrir mi corazón porque yo no tengo ningún problema en abrir mi corazón adelante de ustedes, porque yo soy igual que ustedes. Muchas veces he estado más preocupado por el sermón que cómo están mis hijas. Y Milena el año que viene empieza el liceo. Y yo no sé mucho de ella. Estoy aprendiendo, gente. Estoy aprendiendo a darle importancia a lo que realmente tiene que tener importancia. Dios, familia y después iglesia. Hay gente que ha perdido su familia por la iglesia. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Tenemos que ponernos, como dice Dante Gebel, corazón de paloma y piel de rinoceronte. Porque las lluvias y los vientos van a venir. Y no vamos a poder impedir que vengan. ¿Dependes para Dios? Jacob en el Antiguo Testamento lo entendió. No hay placa para esto, chiquilines, así que quédense tranquilos. Miren para los que anotan, en Génesis 33:5, cuando le preguntaron acerca de sus hijos, él respondió: son los hijos que Dios le ha dado bondadosamente a tu siervo. Ana también lo entendió. Dijo acerca de Samuel: oré por este niño y el Señor me dio lo que le pedí. Samuel 1:27. Los hijos son un regalo del Señor, son también tu herencia y recompensa. Un hombre rico le dijo a un hombre pobre que tenía muchos hijos: estos son los que hacen pobre a los ricos. Y el hombre pobre respondió: no, son estos los que hacen rico a un hombre pobre,
pues no hay uno solo de ellos por el cual yo me pueda desprender ni por toda tu riqueza. Hoy en día con demasiada frecuencia se considera a los niños como una carga en lugar de una bendición. Necesitamos relajarnos. Necesitamos confiar en Dios. Y necesitamos descansar en la bendición y provisión divina para nuestros hogares. ¿Por qué? Porque los niños son un regalo del Señor. Ve, los hijos nos apoyarán y protegerán en nuestra vejez. En segundo lugar, los hijos nos apoyan y protegen en nuestra vejez. Versículos 4 y 5. Como flechas en las manos de un guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No será avergonzado cuando luchen contra sus enemigos en la puerta de la ciudad. En tiempos del Antiguo Testamento, una familia numerosa era esencial por la supervivencia. Tener muchos hijos brindaba seguridad y protección a toda la familia. Además, debido a que los padres perdían muchos hijos por hambruna, guerra y enfermedad, era necesario contar con una familia numerosa desde el principio. Algunas personas usan este versículo para enseñar que todos deberíamos tener una familia numerosa, pero no es así. No lo malinterpreten. Al mismo tiempo, parece que cada vez más personas hoy optan por tener menos hijos. Es una decisión personal. Pero es importante analizar las motivaciones. ¿Por qué se desean menos hijos? ¿Es por el costo? Alguien dijo, ya no criamos hijos, los mantenemos. No dejes que las finanzas te impidan tener hijos. Sé prudente, planifica con anticipación, pero no sigas posponiendo la decisión una y otra vez. Conocí una pareja que quería tener 8 hijos. Conozco. Y ella le dijo, no, mijito, 3. Y ahí están en ese tire y afloje. Él quiere tener 8. Y ella dijo, bueno, si vos tenés los otros 5, podemos llegar a un trato. Escuche. Sé prudente, planifica, pero no sigas posponiendo. Sé que los hijos cuestan mucho dinero, pero sigue siendo la mejor inversión que jamás harás. Y ahora cuando empieza el liceo, Ángel, y empiecen, bueno, tú ya empezó. Y empiezan los championes que usa el compañero y la camisa que usa el compañero. Y vos le mirás, y los que vos le comprabas en 1.000 pesos y los que usa el compañero valen 5 o 6. Y ahí tenemos que enseñarles también que no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Ya voy a cerrar aquí con algo muy importante. El Dios que te da bocas que alimentar, te dará alimento para alimentarlas. Bendito sea el Señor. Hemos perdido la confianza en el Dios que provee para nuestras necesidades y hemos olvidado que nuestros hijos son nuestra herencia y recompensa. Estos versículos también nos recuerdan nuestra obligación de ayudar a nuestros padres a medida que envejecen. No hay placa para esto, pero Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que vivas muchos años y te vaya bien. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Proverbios 23:22. Mucho antes de que existiera la seguridad social y los planes de jubilación, los hijos eran el plan original de Dios para la jubilación. Así como los padres deben cuidar de sus hijos cuando son pequeños, los hijos deben de cuidar de sus padres cuando son ancianos. Y los más grandes dicen, amén. ¿Cómo se llama a un padre que no cuida de sus hijos cuando son pequeños? Un mal padre. Y desde una perspectiva bíblica deberíamos considerar tan inaceptable que los hijos no cuiden de sus padres en la vejez como que los padres no lo hagan cuando son pequeños. Dios proveerá para todas las necesidades. Finalmente debemos recordar que con hijos o sin hijos Dios proveerá para todos. Próxima placa, quedan 2 placas. Le prometo que termino en 5 minutos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Versículo mal entendido por muchos, no es todo será añadido, está hablando de la vestimenta, de la comida y de la casa.
Porque dice, Señor, tu palabra dice que te busco, me vas a dar todas las cosas que están antes de ese versículo. Usted lea Mateo 6 y va a ver qué cosas está hablando. Próxima placa, por favor. Creo que es la última. Me encanta este versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Cuántos pueden decir mi Dios? Es mi Dios. Es mi Dios. Tú eres mi Dios desde la juventud. Es mi Dios. Pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Los hijos son una de las maneras en que Dios nos provee, pero no son la única. Todo lo que recibimos proviene del Señor y Él quiere que aprendamos a descansar en su bendición. Conclusión. Y acá muchos se alegran porque el pastor va a dejar de hablar. Conclusión. El Salmo 127 es un salmo hermoso que nos enseña a descansar en la bendición de Dios, tanto en el trabajo como en el hogar. Todo lo que necesitamos proviene de Dios. La casa proviene de Dios, la casa que nos protege, la ciudad que nos brinda seguridad y estabilidad, el alimento y las provisiones diarias que necesitamos para vivir, los hijos que nos apoyan y protegen en nuestra vejez. No podemos lograr nada de esto por nosotros mismos, dependemos solamente del Señor. El Salmo 127 nos enseña 4 principios poderosos para la vida. Primero, encomienda al Señor todo lo que empieces. Segundo, somete al Señor todo lo que tienes. Y esto es lo más difícil. ¿Cuántos saben que todo lo que tenemos es del Señor? Todo. Y lo hemos recibido de su mano. Todo lo que alcancemos en la vida y lo que tengamos es del Señor. A Él le pertenece. Segundo, como dijimos, somete todo lo que tienes al Señor. Tercero, reconoce que todo lo que tienes proviene de la mano de Dios. Cuarto, confía en que Dios suplirá todas tus necesidades. Cuando intentamos hacer las cosas al margen de Dios, perdemos su bendición. Nos agotamos y lo que hacemos no perdura. Esto se aplica especialmente a nuestra salvación, que se obtiene completamente por fe en Jesucristo y su muerte en la cruz, pero también a todo lo que hacemos como seres humanos. Si el Señor no edifica tu familia, la madre que cría a sus hijos trabaja en vano. Podrás preparar a tus hijos para ser el mejor abogado, el mejor maestro, el mejor arquitecto, el mejor médico, el mejor doctor, pero si cuando crecen se apartan del Señor, habrá fracasado en tu crianza. Es que yo quiero darle un futuro a mi hijo, que sea alguien, sí, que tenga un futuro y que sea alguien, pero que nunca se olvide que es un hijo de Dios. Si el Señor no edifica tu negocio, el emprendedor trabajará en vano. Si el Señor no edifica tu educación, el estudiante trabaja en vano. Si el Señor no edifica el pastor trabaja en vano. Necesitamos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y aprender a descansar en Él y en su bendición y provisión para nuestro trabajo y nuestras casas. Puedes descansar en la bendición de Dios porque todo lo que necesitas proviene de Él. No depende de ti, nunca dependió y nunca dependerá de ti, depende del Señor. Descansa hoy en la bendición de tu Señor y deja que Él sea quien edifique tu vida, quien edifique tu matrimonio, quien edifique tus hijos, quien edifique tu ministerio, quien edifique tu negocio, quien edifique tu familia, y vas a ver que muchas cosas de las que te quitan el sueño y no te permiten descansar, te van a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento y podrás tener la seguridad. Cuando vino la crisis aquí en Uruguay, y años atrás, que yo no era nacido, si era nacido no me acuerdo, que quebró la tablita, muchos que se creían que tenían el futuro asegurado, se dieron cuenta que las riquezas, la vanagloria y los títulos no sirven de nada cuando las lluvias golpean la casa y vienen los vientos y las tempestades, que lo único que te va a mantener firme es tener tu vida cimentada sobre la roca. Vamos a orar 2 minutos nada más, ponete en pie y habla con el Señor y decirle: yo quiero someter mi vida a ti, Señor.
yo quiero que tú edifiques mi casa. Quiero que a partir de hoy tú tomes el control, las riendas, el timón de mi vida. Quiero pedir